La mañana había empezado como tantas otras en el barrio alto, el sol entrando oblicuo por las persianas de madera, el olor del pan recién horneado subiendo desde la tahona de la esquina y las palomas disputando migas en la plaza. Sin embargo, a media mañana, un sonido inesperado rompió la monotonía. Las campanas de la iglesia de San Bartolomé comenzaron a tañer. No era domingo, ni día de santo, ni fiesta de guardar. Tampoco era el aviso de misa de difuntos, que todos en el barrio conocían por su ritmo lento y grave. Era un toque distinto, 3 campanadas largas, seguidas de un silencio breve, y luego 2 más, como un código que solo algunos podían entender. El repique llegó claro a la ventana de Julián, que estaba sentado frente a la mesa de estudio. Cerró el cuaderno de golpe, empujado más por la curiosidad que por el deber. Se asomó y vio a un par de vecinos detenerse en medio de la calle, mirando hacia el campanario como quien escucha un idioma olvidado. En la casa de enfrente, la cortina del salón de su abuela se movió. Minutos después, ella lo llamó desde el pasillo, con esa voz que parecía venir de muy lejos. «Julián, ven un momento». La encontró sentada en el sillón de siempre, el chal de lana sobre los hombros, las manos cruzadas en el regazo. No miraba a la televisión encendida, sino hacia la ventana que enmarcaba la torre de la iglesia. «¿Has oído?», preguntó. «Sí. ¿Qué significa?». «No es el toque de misa». Ella no respondió de inmediato. Tomó aire, como si necesitara inflar un globo que llevaba demasiado tiempo guardado. «Significa que alguien ha cumplido una promesa». Julián frunció el ceño. «¿Una promesa? ¿Quién?». La abuela giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, grises como la piedra del campanario, tenían un brillo que Julián no le veía desde hacía años. «Eso, hijo, es una historia larga, muy larga. Empieza mucho antes de que tú nacieras, antes incluso de que yo fuera la mujer que soy ahora». Él se sentó en el sillón frente a ella, sintiendo que algo importante estaba a punto de abrirse. «Entonces cuéntamela». La abuela sonrió, pero no fue una sonrisa de felicidad, sino de resignación dulce. «Tendrás que escucharla entera, y prometerme algo tú también, que no interrumpirás, y que la llevarás contigo, porque cuando yo falte, esta historia será tuya». Julián asintió, sin saber del todo qué estaba aceptando. Ella se acomodó el chal, miró una vez más hacia el campanario y comenzó. Todo empezó el año en que las campanas callaron. La ciudad, antes de que el ruido de los fusiles aprendiera a pronunciar sus calles, olía a naranjo y a lejía. En verano, el calor parecía cocido a las fachadas encaladas. En invierno, un vapor de caldos y guisos trepaba por las escaleras, como si todas las casas respiraran a la vez. Las tardes eran para la sombra y para los portales, donde las sillas de Anea se alineaban como una procesión inmóvil. Los niños jugábamos a la rayuela con un carbón robado del brasero, y cuando el sol empezaba a doblarse hacia los tejados, el campanario de San Bartolomé decía la hora con una puntualidad que nadie discutía. Yo era una muchacha entonces, no más de 16, con el pelo recogido en trenzas y una tosudez que mi madre, Rosa, llamaba cuerda tensa. Mi padre, Antonio, trabajaba en la fábrica de harina y regresaba cubierto de un polvillo claro que, al deshacerse en el fregadero, dejaba líneas blancas en el agua. Vivíamos en una casa estrecha y alta, con un patio donde las macetas crecían en escaleras, y una fuente de barro que cantaba a su manera cuando la llenábamos al amanecer. San Bartolomé dominaba la plaza como un capitán paciente. La torre, de ladrillo rojo con cornisas de piedra, tenía en lo alto 2 ojos abiertos al viento. Desde allí reinaba el campanero, un hombre al que todos llamaban Isidro, aunque en las partidas de bautismo constaba como Isidoro. Delgado de cuerpo y espaldas puestas a prueba por los años de tirar de sogas, Isidro conocía cada cuerda como si fuera un hijo. Yo lo veía a menudo, recortado en la barandilla del campanario, con la boina calada y los dedos marcados por una resina que olía a bosque. Cuando pasaba por debajo, me saludaba con un gesto que era más de marinero que de sacristía. La vida por entonces parecía compuesta por rituales. El pan de la tahona, el pregón del afilador, el cartero con su bolsa de cuero, y, por encima de todo, los toques de campana que marcaban el almanaque invisible del barrio. Había toque de alba, 2 repiques rápidos y 1 grave. Toque de misa mayor.
Claro, espacioso. Toque de difuntos. Lento. Con un temblor en el metal que ponía la piel de gallina. Toque de fiesta. Un derroche jubiloso que hacía reír a los niños. Y estaba además un toque que casi nadie conocía. 3 campanadas largas. Silencio breve. Y 2 más. No figuraba en ningún papel. No estaba escrito en los libros del párroco. Ese, decía mi madre, era un toque para adentro, como si la torre le hablara al corazón y no a las calles. No preguntes por ese repique, me dijo una vez mientras planchaba una sábana con una plancha de carbón. Las cosas que no están en el calendario tienen su razón para quedarse calladas. Pero yo, cuerda tensa, empecé a guardar preguntas como quien guarda piedras lisas en el bolsillo. A veces, en la plaza, discutían los hombres. No a gritos, al principio, sino con esa vehemencia baja que prepara los gritos. Uno decía que el jornal no alcanzaba, otro respondía que el patrón también tenía hijos, y un tercero sacaba del bolsillo un papel con palabras grandes: república, derechos, dignidad. El kiosquero, don Marcelo, ponía los periódicos de cierta tendencia a la derecha del mostrador y los contrarios a la izquierda, y se negaba a que nadie le tocara el orden. El maestro del pueblo, don Leandro, llevaba gafas redondas y una paciencia que le venía del tabaco negro. Enseñaba a leer con la misma devoción con la que arreglaba las bisagras de la escuela los sábados. Mi mejor amiga era Claudia, hija del herrero. Tenía la risa fácil y los brazos siempre tiznados por alguna travesura. Con ella aprendí a descalzarme para no hacer ruido al cruzar el coro alto cuando la iglesia estaba vacía. Nos gustaba subir despacio, un escalón, otro, con el corazón corriendo por delante, hasta alcanzar el pasadizo que llevaba a la torre. A veces, Isidro nos dejaba asomar la cabeza al cuarto de las campanas. Allí, el metal dormía colgado como lunas, y el olor de las cuerdas, cáñamo y aceite, te llenaba los ojos. Isidro nos hablaba bajito, quizá por costumbre, quizás porque sabía que lo importante se cuenta con voz pequeña. Cada campana tiene nombre, me dijo una tarde. Esta es la mayor, la grande, la que se oye hasta los olivos de la sierra. Aquella es la clara, de voz fina. Y esa pequeña, la de la sacristía, la llamamos la niña. No repican igual ni aunque las fuerces. Como la gente, cada cual con su metal. ¿Y ese toque de 3 y 2? Pregunté sin poder evitarlo. Isidro apretó los labios y sonrió con una tristeza que yo no supe leer entonces. Hay toques que solo se tocan cuando alguien promete. No insistí, pero la palabra promesa se me quedó entre las costillas como un alfiler. En casa, mi padre acomodaba la radio en la repisa como quien coloca un santo. A veces venían noticias de la capital y otras canciones con estribillos de moda. Aquellos meses se oyó mucho una palabra que a mí me sonaba a tormenta: polarización. La repetían en la barbería, en la cola del agua, bajo los naranjos de la plaza. Algunos vecinos colocaron banderines en los balcones. Otros, por prudencia, retiraron hasta las macetas. Las tertulias en la taberna del Tordo empezaron a terminar más tarde, y a buen entendedor nadie tenía que explicarle que el vino, cuando se mezcla con palabras grandes, sube a la cabeza y no siempre baja como subió. El párroco, don Fermín, era un hombre de sotana limpia y manos finas, muy correcto en el saludo y puntilloso con los horarios. No le gustaba que los chicos corrieran por la nave ni que las mujeres entraran con los hombros al aire. Una vez me reprendió por hablar en voz alta a la salida del rosario, y mi madre me miró con esa mirada que corrige mejor que una nalgada. Pero don Fermín respetaba a Isidro con una deferencia que no tenía con nadie más. Quizá porque sabía que, sin el campanero, su propio oficio quedaba cojo. Quizá porque, cuando el viento sopla fuerte, los hombres de torre y los hombres de altar entienden que dependen el uno del otro. La ciudad, en esos días previos a la tormenta, tenía todavía una música propia. El pregón del vendedor de leche, el crujido de los carros por el empedrado, el golpe de los mazos en la fragua, y por encima, la respiración de las campanas. Cuando la mayor llamaba a misa de domingo, las mujeres salían con peinetas discretas y mantones guardados en hojas de papel de seda. Los hombres se peinaban con agua y entraban con el sombrero en la mano. Los niños jugábamos a contar los golpes. 1, 2, 3, como si ese conteo nos asegurara que el mundo seguía entero.
A mediados de junio llegó Gabriel, primo de mi padre, con una maleta que parecía más grande que él. Venía de la capital, con palabras nuevas en la boca y los zapatos con polvo de tren. Se quedó unas semanas en casa por asuntos de papeles, según dijo. Por las noches, hablaba con mi padre en el patio, en voz baja, y mi madre, desde la cocina, bajaba el fuego de la sopa para oírlos mejor. Yo, en mi habitación, apoyaba la oreja a la pared y pescaba nombres. Ateneo, círculo, ajustes, reacción. Un día trajo un panfleto doblado en 4, con una tipografía que gritaba incluso cuando estaba en silencio. Mi padre lo leyó sin pestañear y luego lo guardó en el bolsillo de la chaqueta como si fuera una carta de amor que nadie debía ver. No nos metamos, dijo mi madre esa noche, con la firmeza que solo conocen las mujeres que han visto derrumbarse casas enteras y han seguido barriendo. Bastante tenemos con llegar a fin de mes. Pero el mundo ya había entrado por la rendija. En la víspera de San Juan, el barrio se llenó de hogueras pequeñas, y los chavales saltamos las llamas entre risas y gritos. Claudia, valiente como era, pasó 3 veces seguidas y salió con las puntas de la falda chamuscadas, riendo con la boca abierta. En el campanario, Isidro dio un toque alegre que no estaba en el libro del párroco. Un repique breve, como un guiño. Don Fermín miró hacia arriba, frunciendo el ceño, pero no dijo nada. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de chispas, yo pensé que tal vez el mundo se pudiera sostener solo con voces y campanas. No duró. En julio, empezaron los rumores de que algo grave se movía por el país. Las cartas tardaban en llegar, los trenes también. Un hombre fue detenido en la estación por llevar periódicos que no agradaban a quienes custodiaban el andén. La barbería cerró 2 días sin aviso, y el barbero regresó con una venda en la oreja, diciendo que se la cortó afeitando a un cliente inquieto. Nadie le creyó. En la taona, el pan comenzó a salir más ligero, y el taonero, que siempre nos había regalado mendrugos, se mostró tacaño, como si contara migas. Yo seguía subiendo a la torre cuando podía. Una tarde encontré a Isidro sentado en el suelo de madera, la espalda contra la columna, la cuerda de la mayor enredada en las manos. Parecía cansado, pero no del cuerpo, sino de un pensar que se había quedado sin silla. ¿Está malo, Isidro?, pregunté. Estoy escuchando, dijo él. ¿Qué? El aire. Abrió los ojos. Antes de la tormenta, el aire tiene una manera de quedarse quieto por dentro. Aprende ese silencio, niña. No todos los silencios son iguales. ¿Y las campanas? Me atreví. Las campanas también escuchan. Se puso de pie con un quejido. Y un día tienen que callar para que otros oigan lo que no quieren oír. Bajé de la torre con las piernas blandas. En la plaza, el reloj marcaba las 7:15, y el sol se colaba entre los naranjos en rayas inclinadas. Claudia me esperaba, con un cucurucho de garbanzos tostados. Me lo puso en la mano y me dijo, como quien confía un secreto de niñas: mi padre dice que esconda el catecismo, que no lo lleve a la escuela, que lo guarde bien. ¿Por qué? Por si lo miran torcido. Se encogió de hombros. Yo qué sé. En casa, esa noche, mi padre dejó la radio apagada. Mejor no tentar al aparato, dijo con una broma que no le salió. Cenamos en silencio. Luego, mientras mi madre lavaba los platos, él se acercó a mi silla y me habló con una seriedad que no le conocía. Eunice, dijo. Y sí, nieto, escuchaste bien. Eunice es mi nombre. Si un día oyes que la iglesia no toca, no preguntes por qué. Te quedas en casa, ¿me entiendes? Cierras las contraventanas y esperas a que tu madre te diga que salgas. ¿Y si...? Empecé. No hay «y si». Hay que esperar. No supe entonces la hondura de aquella frase. A los pocos días, una madrugada que no estaba en el calendario, el aire amaneció con un peso que no era de calor. Los perros ladraron poco, y mal. Y cuando el sol aún no había puesto pie en los tejados, San Bartolomé cayó. No hubo alba. No hubo primer toque. Solo un silencio nuevo, de esos que no te dejan respirar del todo. Ese fue el principio, aunque, como pasa con casi todas las cosas grandes, nadie lo supo de inmediato. La ciudad, que había sido un reloj de rutinas, sintió que una mano ajena se lo llevaba a la espalda, y las campanas, que habían marcado los ritmos de nuestros cuerpos y nuestros duelos, empezaron a aprender el lenguaje de la ausencia. Ese mismo día vi a Isidro cruzar la plaza con paso corto,
la boina en la mano. No miró a nadie. Entró por la puerta lateral de la iglesia y desapareció. Claudia me agarró la muñeca y me susurró: «Mi madre dice que no salgamos». La mía también. «¿Y si vamos a la azotea?», propuso con esa valentía que la hacía mayor de lo que era. Subimos. Desde allí arriba, la ciudad parecía una maqueta detenida. De la estación llegaba un rumor de hierro. Del cuartel, el sonido de botas. En el horizonte, un humo que no era de guiso. Y entonces, desde la torre, apenas un tañido único, uno solo, seco, quebró el aire. No era llamado ni aviso. Era, supe después, un juramento. «Aquel juramento, Julián», dijo la abuela, mirándote, «fue la primera grieta. Lo hizo un hombre al que yo quise como no se quiere a cualquiera, y cambió para siempre el modo en que esta ciudad oyó sus campanas. Pero esa parte, la de la promesa, te la contaré cuando lleguemos a la noche en que San Bartolomé volvió a hablar sin permiso. Porque antes, hijo, hubo que aprender a vivir contando silencios. Y a eso nos enseñó la guerra. Amaneció con un cielo turbio, como si la noche hubiera olvidado marcharse del todo. El aire estaba espeso, cargado de un olor a hierro y a leña húmeda. Desde mi ventana, vi pasar a 3 hombres con boinas caladas y chaquetas oscuras. Uno de ellos llevaba un fusil colgado al hombro. No miraban a los lados. No saludaban. Caminaban como quien sigue un camino que ya conoce de 1900. Memoria. En la plaza, los puestos del mercado permanecían cerrados. Las sillas de Anea que solían esperar a las ancianas junto a la fuente estaban apiladas contra la pared del ayuntamiento. El silencio era tan grande que podía oírse el golpeteo del viento contra las contraventanas mal cerradas. Y entonces lo noté. Las campanas no habían sonado. No hubo toque de alba ni repique de misa de primera hora. Nada. Solo el vacío donde normalmente vivía el bronce. Mi madre, que ya estaba en la cocina, me hizo un gesto brusco con la mano. «Eunice, ven aquí. No te asomes a la calle». Obedecí, pero desde la penumbra del pasillo alcancé a ver algo que me encogió el pecho. Isidro, el campanero, cruzaba la plaza. Llevaba la boina en la mano, el cabello revuelto por el viento, y en la otra mano una cuerda enrollada como un látigo cansado. No levantó la vista hacia nadie. Entró en la iglesia por la puerta lateral, la que da directamente a la torre, y la cerró detrás de sí. «Mamá, ¿por qué no suenan las campanas?», pregunté sin poder contenerme. Ella me miró con una seriedad que borró cualquier deseo de insistir. «Porque hay veces, hija, en que callar es la única forma de hablar». Ese día, el rumor llegó por fragmentos. Un vecino dijo que en el pueblo vecino habían tomado el ayuntamiento. Otro juraba que se habían escuchado disparos junto a la estación. La barbería cerró sin previo aviso. El cartero, que siempre entraba a tomar un vaso de agua, pasó de largo, con el uniforme arrugado y la gorra baja. Al mediodía, un grupo de hombres armados se apostó en la esquina de la plaza. No eran del pueblo. Sus botas dejaban huellas oscuras sobre el empedrado recién lavado por la lluvia de la noche. Uno de ellos, el más joven, miraba constantemente hacia la torre de San Bartolomé, como si esperara que algo o alguien apareciera allí arriba. En casa, mi padre llegó antes de lo habitual, con el rostro más pálido que la harina que traía de la fábrica. Se lavó las manos sin decir palabra, y luego cerró todas las contraventanas. «Hoy no salimos», ordenó. «Y mañana, ya veremos». Yo quería preguntar. Quería que alguien me dijera qué estaba pasando. Pero en esos días las palabras eran como cerillas. Una sola podía encender un fuego que nadie sabía apagar. Por la tarde, cuando el cielo empezó a oscurecer, ocurrió algo que nunca olvidaré. Un único tañido resonó en todo el barrio. Uno solo. No era llamado a misa, ni toque de difuntos. Era seco, profundo, como un golpe contra el pecho. Después, nada. El silencio volvió a llenar cada rincón. Corrí hacia la azotea sin que mi madre me viera. Desde allí, la ciudad parecía agazapada. La torre de San Bartolomé se recortaba contra un cielo de plomo. Y en la barandilla, diminuto a la distancia, estaba Isidro. No tiraba de ninguna cuerda. No movía las manos. Solo miraba hacia el horizonte, donde una columna de humo se levantaba junto a la vía del tren. En ese momento entendí que aquel único tañido era una señal. No para nosotros, los niños, ni para las amas de casa, ni siquiera para los curiosos que se asomaban tras las cortinas. Era para alguien más, para quienes sabían lo que significaba. Esa noche, en casa,
Nadie encendió la radio. Cenamos en silencio. El pan duro y la sopa clara. Afuera, de vez en cuando, se escuchaba el galope rápido de un caballo o el motor de un camión que no se detenía. En algún punto de la ciudad, un perro ladraba sin parar, hasta que una voz seca lo mandaba callar. Antes de irme a la cama, escuché a mis padres hablar. En el patio. ¿Y si vienen?, preguntó mi madre. Si vienen, yo no estoy, dijo mi padre. Y tú tampoco has visto nada. Me acosté con esas palabras en la cabeza y con la certeza de que el mundo que conocía estaba cambiando. Afuera, la torre permanecía en silencio, como si sus campanas estuvieran conteniendo la respiración. Y así, Julián, dijo la abuela, mirándote desde su sillón, empezó el tiempo en que las campanas dejaron de contarnos los días y empezaron a contarnos las ausencias. El día, después de aquel único tañido, la ciudad amaneció cubierta de un silencio espeso, como si las paredes, las calles y hasta los naranjos de la plaza hubieran decidido escuchar antes que hablar. Yo salí temprano al patio para llenar la fuente, y desde allí escuché pasos en la calle. Eran lentos, marcados, y venían de la dirección de la iglesia. Me asomé con cuidado. Isidro, el campanero, caminaba con un fardo sobre el hombro. No era grande, pero lo llevaba como si pesara todo lo que no podía decir. Vestía la misma boina, aunque ladeada, y su camisa tenía las mangas arremangadas hasta los codos, dejando ver los antebrazos tensos. Al pasar frente a mi casa, levantó la vista y me encontró mirándolo. «Eunice», me llamó con voz baja. «Ven un momento». Salí al zaguán, sin que mi madre me viera. Él se detuvo, mirando hacia ambos lados antes de hablar. «Sube esta tarde a la torre, pero sola. No le digas a nadie». Asentí, con un nudo en el estómago. A las 6, cuando el sol empezaba a dorar las fachadas, subí la escalinata lateral de la iglesia. El portón estaba entornado, y el aire dentro olía a cera y piedra fría. Crucé la nave vacía, donde las sombras de los bancos parecían filas de soldados inmóviles, y subí la estrecha escalera de caracol que llevaba al campanario. Isidro me esperaba arriba, junto a la mayor. La cuerda colgaba inmóvil, y el bronce reflejaba el último fuego de la tarde. Sobre una pequeña mesa había una jarra de agua, un pedazo de pan y una caja de madera con una cerradura oxidada. «Siéntate», me dijo, señalando un banco de madera. Lo hice, con el corazón golpeando más fuerte que cualquier campana. Se quedó un momento mirando el horizonte. Desde allí se veía toda la ciudad, la plaza, los tejados, el humo fino de las chimeneas, y más allá, la línea oscura de los olivos. Luego se volvió hacia mí. «Ayer toqué una sola campanada». Hizo una pausa. No era para el pueblo, era para un hombre. «¿Quién?», pregunté, casi sin respirar. «Un amigo». Sus ojos se enturbiaron. «Me salvó la vida hace años. Acordamos que si alguna vez necesitaba ayuda, haría sonar un único golpe, seco. Él sabría lo que significaba». «¿Y vino?», quise saber. «Vendrá», respondió con una certeza que me estremeció. «Pero con él vendrán cosas que no todo el mundo está preparado para ver». Se acercó a la mesa y puso la mano sobre la caja de madera. «Dentro de esta caja hay algo que no es mío. Pertenece a esta torre y a quien sepa usarlo bien». Me miró fijo. «Quiero que prometas que, si yo no puedo, serás tú quien decida cuándo y cómo se abre». Yo no entendía del todo, pero sentí el peso de sus palabras. «Lo prometo». Él sonrió apenas. Una sonrisa más de alivio que de alegría. «Entonces escucha bien. Las campanas no son solo para llamar a misa o a los muertos. También pueden avisar, proteger o encubrir. Todo depende de quién tire de la cuerda». Antes de que me fuera, me hizo colocar las manos sobre la cuerda de la mayor. «Siente el tejido», me dijo. «El cáñamo guarda el calor de las manos que lo han tocado antes. Aquí están los ecos de bodas, de fiestas, de despedidas, y de noches en que nadie debía enterarse de nada». Tiré suavemente, y el sonido que emergió no fue un repique, sino un susurro metálico, como si el bronce se despertara perezoso. «Ese es el corazón de la ciudad, niña», dijo, «y un corazón también sabe cuándo callar». Bajé de la torre con la promesa ardiendo dentro de mí. Afuera, la plaza recuperaba poco a poco su bullicio. Nadie sospechaba que, esa tarde, entre las sombras del campanario, había nacido un pacto. «Julián», la abuela volvió a mirarte desde su sillón.
Ese fue el día en que entendí que las campanas no pertenecían solo a la iglesia ni al pueblo. Pertenecían a quienes se atrevían a cargarlas con un secreto. Y aquel secreto, con el tiempo, se volvió una carga para mí también. El calor de aquel mediodía parecía pegar las suelas al empedrado. El aire estaba tan quieto que ni las banderas de los balcones se movían. En la plaza, un pequeño grupo se había reunido frente al ayuntamiento. Hombres con camisas remangadas, mujeres con pañuelos en la cabeza y un murmullo que crecía como la espuma antes de romper. Yo estaba en la esquina, con Claudia, buscando un poco de sombra. Desde donde estábamos podíamos ver la torre de San Bartolomé y la fachada del ayuntamiento, separadas por un mar de rostros tensos. Los soldados, armados y con los cascos relucientes, formaban una línea frente a la puerta. No hablaban, solo miraban. Un hombre del 1900 pueblo, don Emilio, dueño de la tienda de comestibles, dio un paso al frente con un papel en la mano. Lo levantó alto para que todos lo vieran y comenzó a leer. No entendí todo, pero sí escuché las palabras derechos, respeto y paz. La voz le temblaba, pero no por miedo, sino por rabia contenida. Entonces ocurrió. Uno de los hombres que estaban junto a don Emilio, a quien yo había visto toda la vida en misa y saludando con una sonrisa, se separó del grupo y se acercó a los soldados. Habló con ellos en voz baja, señalando a don Emilio y a otros dos hombres. Luego se apartó, cruzó la plaza con paso rápido y se perdió en una calle lateral. Segundos después, un oficial dio una orden seca y los soldados avanzaron. La multitud se abrió en un caos de empujones y gritos. Don Emilio intentó guardar el papel, pero dos soldados lo sujetaron por los brazos. Otros hicieron lo mismo con los hombres que habían estado a su lado. ¡Traidor!, gritó alguien, y el insulto se propagó como fuego. Yo me quedé paralizada, viendo cómo se llevaban a los tres hacia la esquina, donde un camión esperaba con la lona levantada. Claudia me tiró del brazo. «Vamos», me dijo, «no te quedes aquí». Corrimos por un callejón estrecho, y desde allí escuchamos el motor del camión alejarse. El eco de las campanas no sonó, ni una sola. La torre permaneció muda, como si no quisiera tomar partido. Esa tarde, en casa, mi padre estaba sentado a la mesa con la cabeza entre las manos. «Lo vi», dijo sin mirarme. «Vi». «¿Quién fue?» «¿Quién?», preguntó mi madre con un hilo de voz. «Ramón», le tembló la voz al pronunciar el nombre. «El hijo de doña Adela». Yo conocía a Ramón. Había jugado en la plaza cuando éramos niños. Me había regalado un cucurucho de almendras en la última feria. ¿Y ahora? Ahora era el hombre que había señalado a don Emilio. «¿Por qué?», pregunté. Mi padre levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y rabia. Por miedo, o por conveniencia. A veces es lo mismo. Al día siguiente, la plaza estaba vacía. Solo quedaban unas manchas oscuras en el suelo donde, la tarde anterior, se había derramado agua y vino entre los empujones. La tienda de don Emilio estaba cerrada. Nadie sabía, o nadie decía, a dónde se lo habían llevado. Subí a la torre por la tarde. Isidro estaba sentado junto a la mayor, tallando un pedazo de madera con su navaja. Me miró, y su expresión me dijo que ya sabía lo que había pasado. «¿Por qué no tocaste las campanas?», le reproché. Guardó silencio un momento. Luego dejó la navaja a un lado, porque no era momento de avisar, era momento de esperar. «¿Esperar a qué?», pregunté frustrada. «A que la promesa tenga sentido», respondió, y su voz sonó como un golpe seco en la madera. «Julián, la abuela te mira fijo». Ese fue el día en que aprendí que la traición no siempre llega de lejos. A veces se sienta a tu mesa, comparte tu pan, y cuando se levanta, ya ha vendido tu nombre. Y también aprendí que el silencio de una campana puede ser más ruidoso que cualquier repique. La mañana en que la encontré, el cielo estaba cubierto por nubes bajas que parecían aplastar los tejados. Había ido a casa de mi tía Carmen a llevarle pan y un tarro de garbanzos que mi madre había guardado de la última compra. Carmen vivía en una calle estrecha, cerca de la antigua oficina de correos, un edificio con la fachada de piedra oscura y ventanas enrejadas. Al pasar frente a la puerta lateral, vi que estaba entreabierta. Dentro, el olor a papel viejo y humedad me golpeó como un recuerdo. No pude evitar asomarme. Detrás del mostrador no había nadie, solo un par de estanterías llenas de sobres amarillentos y paquetes cubiertos de polvo. Fue entonces cuando la vi.
Una carta caída en el suelo, arrinconada bajo una mesa. El sobre estaba arrugado, la tinta corrida, y en el anverso, un nombre que me heló: Isidro Martín, campanero de San Bartolomé. La levanté con cuidado. El sello estaba intacto, pero parecía llevar allí mucho tiempo. Dudé unos segundos antes de guardarla en el bolsillo de mi delantal. Sentí que no debía dejarla allí, expuesta a la humedad y al olvido. Esa tarde subí a la torre. Isidro estaba solo, de pie junto a la ventana, mirando la plaza como quien espera una señal que no llega. Cuando me vio, sonrió levemente. «Traigo algo para ti», le dije, y le tendí el sobre. Lo tomó con manos firmes, pero sus dedos temblaron al reconocer la letra. Se sentó en el banco de madera y lo abrió despacio, como si cada rasgadura del papel pudiera alterar el contenido. Sacó una hoja doblada en dos y la desplegó. Sus ojos recorrieron las líneas sin emitir sonido, pero su respiración se volvió más lenta, más pesada. «¿Qué dice?», pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era grave. «Es de un amigo». Guardó silencio y luego añadió: «De aquel a quien le debía la señal. Me escribe para decirme que viene, que estará aquí en 3 días. ¿Y por qué no llegó antes la carta?». Quise saber. ¿Por qué alguien no quería que llegara? Sus ojos se endurecieron. Esto estuvo escondido. Y ahora entiendo por qué las cosas han empeorado tan rápido. Esa noche, en casa, no pude dejar de pensar en quién podría haber retenido esa carta. En el pueblo, las noticias corrían rápido, pero los secretos lo hacían aún más. Y en tiempos así, una carta podía ser tan peligrosa como un arma. 2 días después, al caer la tarde, fui a buscar pan. Al pasar por la esquina de la plaza, vi a Ramón, el mismo que había señalado a don Emilio, conversando con un hombre que llevaba uniforme y botas altas. El militar le entregó algo, y él lo guardó en el bolsillo con un gesto nervioso. Cuando notó mi presencia, Ramón me sonrió de una manera que me hizo apretar el paso. Volví a la torre antes del anochecer. Isidro estaba preparando las cuerdas. «Mañana», me dijo, «tocaré el repique de la promesa. 3 largas, silencio y 2 más. Él sabrá que es para él». «¿Y si Ramón lo escucha?», pregunté, inquieta. «Entonces que escuche». Me miró con firmeza. «Hay cosas que se hacen aunque el enemigo esté en la plaza. Julián». La abuela baja la voz. Aquella carta era como una chispa, pero las chispas no siempre encienden hogueras. A veces solo sirven para que los que viven en la oscuridad sepan dónde estás. Y eso, como descubrirías después, tuvo un precio. La noche anterior al repique, el aire estaba inmóvil, como si la ciudad entera contuviera la respiración. No se oía más que el crujido de alguna madera vieja y el ladrido ocasional de un perro en la lejanía. Mi madre dormía, pero yo no podía cerrar los ojos. Tenía la sensación de que algo se acercaba, algo que ya no podía detenerse. Cerca de las 3 de la madrugada, un sonido me arrancó de la cama. El primer golpe de la mayor, largo, profundo, con un eco que parecía recorrer todas las calles hasta chocar contra las paredes encaladas. Luego, otro igual, y otro más. 3 campanadas largas. Silencio. Pude sentir cómo ese silencio se expandía como una ola invisible. Entonces, 2 campanadas más, cortas, rápidas, como una firma. Me vestí a toda prisa y subí a la azotea. Desde allí vi la torre recortada contra un cielo sin luna. El bronce brillaba apenas con la luz de un farol lejano, pero sabía que Isidro estaba allí, tirando de la cuerda con la precisión de quien conoce cada músculo del sonido. De pronto, en la esquina de la plaza, apareció un hombre. Caminaba rápido, encorvado, como si no quisiera llamar la atención. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que le ocultaba el rostro. Cruzó la plaza sin mirar a los lados y se perdió en la calle que subía hacia el barrio alto. Al amanecer, fui a la torre. Isidro me esperaba sentado, con las manos aún marcadas por el roce del cáñamo. «¿Lo viste?», preguntó sin rodeos. «Sí». «¿Quién era?». «Un amigo». Sonrió apenas. «El que tenía que venir». «¿Y ahora?». «Ahora». Miró hacia la ventana donde el sol comenzaba a pintar de oro los tejados. «Ahora empieza la parte difícil». No quise insistir, pero algo en su tono me dijo que no. Se refería solo a él. Ese día, la ciudad estaba inquieta. Algunos vecinos hablaban en voz baja, otros evitaban cruzarse en la calle. Por la tarde, corrió el rumor de que un forastero había sido visto en las afueras, cerca del camino a la sierra.
Ramón, como siempre, rondaba por la plaza con esa sonrisa que ya no era de confianza, sino de advertencia. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre a cerrar las contraventanas, escuché un golpe en la puerta trasera. Abrí con cuidado y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una sola línea, escrita con letra firme. Si tocan otra vez, será tarde. Julián, la abuela suspira mirándote. Aquella madrugada no fue solo el cumplimiento de una promesa, fue también el inicio de una cuenta atrás. Y las campanas que habían llamado a bodas y funerales, ahora llamaban a algo que no tenía nombre, pero sí consecuencias. Los días que siguieron al repique fueron como vivir bajo un eclipse que no terminaba. El sol salía, sí, pero su luz parecía más fría, como si algo invisible filtrara el calor. La ciudad entera se movía con cautela. Las persianas bajaban antes del atardecer. Las conversaciones se cortaban cuando alguien desconocido pasaba cerca, y hasta los niños aprendieron a jugar en silencio. La torre de San Bartolomé permanecía muda. Isidro seguía allí, pero ya no bajaba tanto a la plaza. Desde mi ventana, a veces lo veía en la barandilla del campanario, quieto como una veleta sin viento. Su silueta me recordaba que había algo pendiente, algo que se estaba gestando lejos de nuestra vista. Una tarde, mientras llevaba agua a mi madre al patio, escuché un ruido de pasos rápidos en la calle lateral. Me asomé y vi a dos hombres empujando a un tercero, con las manos atadas a la espalda. El prisionero tenía el rostro cubierto de polvo y la camisa rasgada. Lo reconocí. Era el panadero joven, el que había sustituido al viejo dueño de la Tahona hacía unos meses. Nadie sabía mucho de él, solo que trabajaba rápido y hablaba poco. Ahora lo arrastraban hacia el cuartel. ¿Qué ha hecho?, preguntó una vecina desde su puerta. Uno de los hombres, sin detenerse, respondió. Lo pillaron llevando mensajes. Mensajes. La palabra me atravesó. Pensé en la carta que había encontrado para Isidro. ¿En cuántas otras podrían haberse perdido o confiscado? Sentí un escalofrío. Esa noche subí a la torre. Encontré a Isidro con una lámpara encendida sobre la mesa. La luz amarilla dibujaba sombras largas en las paredes de piedra. Se lo han llevado, dije sin preámbulos. Asintió. Lo sé. Era uno de los nuestros. ¿Nuestros? Gente que todavía cree que no todo está perdido. Su mirada se endureció. Pero cada día somos menos. Me acerqué a la ventana. La plaza estaba casi vacía. Solo Ramón, recostado contra una columna, fumaba con una calma estudiada. Él lo sabe todo, dije. No lo sabe todo, corrigió Isidro. Solo lo suficiente para ser peligroso. En las semanas siguientes, la ciudad se volvió un mapa de sombras. Algunos vecinos desaparecieron sin dejar rastro. Otros regresaron, pero ya no eran los mismos. La iglesia seguía abierta, pero sus campanas solo repicaban en las horas marcadas por el calendario oficial. Cualquier otro sonido habría sido una provocación. Mi madre evitaba hablar del tema, pero por las noches la oía llorar en la cocina. Mi padre, más callado que nunca, salía temprano y regresaba tarde, con los hombros encorvados. Yo sentía que el pacto que había hecho con Isidro pesaba más cada día. Las campanas, que antes eran un refugio, se habían convertido en un arma y en un blanco. Julián, la abuela te mira, con un brillo serio en los ojos. En esos días entendí que no siempre hay un bando de buenos y otro de malos. A veces, el miedo hace que la gente se parezca demasiado a lo que más teme. Y en nuestra ciudad, el miedo había encontrado campamento, y no pensaba marcharse pronto. El día que el silencio volvió a instalarse del todo, no hubo repique, ni aviso, ni sombra en la torre que delatara un movimiento. Simplemente, las campanas dejaron de hablar, y con ellas, algo en mí también se cayó. Era una mañana gris, con un viento que traía olor a lluvia lejana. Yo estaba ayudando a mi madre a pelar patatas en la cocina cuando golpearon la puerta. Mi padre fue a abrir. En el umbral había dos hombres que no conocíamos. No llevaban uniforme, pero la rigidez de sus gestos y la forma en que observaban la casa lo decían todo. Preguntaron por él, por Isidro. Mi padre dijo que no sabía nada, que hacía días que no lo veía. Ellos no respondieron. Simplemente se miraron entre sí, como si su silencio fuera suficiente, y se marcharon. Esa tarde subí a la torre. La cuerda de la mayor colgaba sola, sin el peso de las manos de Isidro. La lámpara estaba apagada, la mesa vacía,
y en el rincón donde él solía dejar su boina, solo quedaba una sombra circular sobre la madera. Sentí un hueco en el pecho, como si me hubieran arrancado una pieza necesaria para respirar. Los días siguientes fueron lentos, espesos. Las campanas no repicaban más allá de lo que el calendario marcaba, y siempre bajo la mano de un joven desconocido, traído quién sabe de dónde para reemplazar al campanero de toda la vida. Su toque era correcto, preciso, pero sin alma. Las campanas sonaban, sí, pero no hablaban. En casa, mi madre evitaba mirarme a los ojos cuando yo mencionaba a Isidro. Mi padre, más serio que nunca, salía temprano y regresaba tarde, con las botas llenas de barro. Una noche, mientras cenábamos, dijo: «A veces sobrevivir es callar». Yo apreté los dientes, porque entendía lo que quería decir, pero no lo aceptaba. Pasaron semanas sin noticias. La ciudad se adaptó al nuevo orden de cosas. Misas a la hora, fiestas vigiladas, silencios medidos. Y entonces llegó una carta. No llevaba remitente, pero reconocí la letra. Era la misma que había visto en aquel mensaje que advertía: «Si tocan otra vez, será tarde». Dentro, una sola frase: «El campanero está vivo». No decía dónde, ni cómo, ni si volvería. Pero esas palabras fueron suficientes para devolverme un hilo de esperanza. Y también para recordarme que, aunque quisiera, ya no podía apartarme de aquella historia. «Julián, la abuela se inclina hacia ti». Fue entonces cuando tomé mi decisión. Si Isidro no podía volver, yo guardaría su promesa. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántos quisieran que olvidara. El día que las campanas hablaran otra vez sin permiso, sería porque yo lo habría decidido. Y ese día todavía estaba por llegar. El día amaneció claro, con un cielo de un azul tan limpio que parecía recién estrenado. Las calles, sin embargo, guardaban una calma extraña, como si todos supieran que algo estaba por ocurrir. Yo ya no era la muchacha que subía corriendo a la torre. Los años habían pasado, y la ciudad había cambiado de rostro tantas veces que a veces me costaba reconocerla. Pero aquella mañana llevaba en el bolsillo la llave de hierro que Isidro me había dado, y eso bastaba para hacerme sentir la misma tensión de entonces. «Julián, tú me acompañabas. No lo sabías, pero aquel paseo hacia San Bartolomé no era casual. La torre se alzaba igual que siempre, con sus ladrillos rojos y la piedra gastada por el viento, pero ese día parecía mirarme a los ojos. «Abuela, ¿por qué tan temprano?», me preguntaste. «Porque las campanas tienen su hora, y hoy es esta», respondí. Subimos la escalera de caracol. Cada peldaño crujía con un sonido que me traía de golpe las voces y los silencios de otra época. Al llegar arriba, el cuarto de las campanas estaba vacío, salvo por la cuerda de la mayor, que colgaba inmóvil, como esperándome. Me acerqué, puse la mano sobre el cáñamo áspero y cerré los ojos. Sentí el calor imaginario de las manos de Isidro, y detrás de él, de todos los que habían tocado antes para avisar, celebrar o despedir. Saqué la llave del bolsillo y abrí la pequeña caja de madera que aún permanecía en el rincón. Dentro, envuelta en un paño, estaba la campanilla pequeña, la niña, esa que Isidro decía que guardaba la voz más pura. La tomé y la colgué junto a su cuerda. «Hoy», dije en voz baja, «no tocamos para el calendario, tocamos para la promesa». Te miré, Julián, y asentiste sin comprender del todo, pero con esa intuición que llevan en la sangre quienes heredan historias. Tiré de la cuerda. 3 campanadas largas que se derramaron sobre los tejados como un río de bronce. Silencio breve. 2 campanadas más, rápidas, nítidas, con un eco que parecía más fuerte que el propio metal. La ciudad se detuvo. Vi desde la ventana cómo algunos vecinos salían a las puertas, llevando la mano a la frente para mirar hacia la torre. Otros, más viejos, sonrieron apenas, como quien reconoce un idioma que no oye desde hace años. Entonces lo vi. Entre la gente, un hombre mayor, de paso lento, boina en la mano, que levantó la vista y me saludó con un gesto. No podía ser. Y sin embargo, era Isidro, vivo. Sus ojos, ya vencidos por los años, brillaban como cuando me enseñaba el nombre de las campanas. No bajé corriendo, porque sabía que no se trataba de interrumpir el momento. Toqué otra vez, un repique alegre que no estaba en ningún calendario, y el sonido se mezcló con el murmullo de la gente.
con las risas, con algún aplauso tímido. Cuando el eco se apagó, guardé la campanilla en su caja, cerré con llave y la puse en tus manos, Julián. Ahora es tuya, te dije. Y también la promesa. Al bajar, Isidro me esperaba al pie de la torre. No nos abrazamos. No hacía falta. Nos miramos con todo lo que no podía decirse en palabras. Caminamos juntos hasta la plaza, donde el sol caía sobre los naranjos, y su sombra se movía como si el tiempo hubiera decidido reconciliarse con nosotros. Aquel fue el último tañido que di, no porque las campanas se callaran después, sino porque entendí que algunas promesas se cumplen una sola vez, y que su eco, si es verdadero, no necesita repetirse. Julián, la abuela te sonríe. Ahora ya sabes por qué esas campanas solo suenan en días que nadie. Entiende, no son para todos, son para quienes conocen la historia, y para quienes, como tú, algún día tendrán que decidir si vuelven a tirar de la cuerda.